Entonces, aquí, ¿cómo repasamos? Ahí estaban las 10, o sea, las 4 bestias de Daniel 7, y ahora nos toca ver el cuerno pequeño. Y la primera pregunta, de los 4 animales estudiados en la última lección, ¿cuál de ellos captó la atención de Daniel? ¿Y por qué? Eso está en Daniel 7, vayan a Daniel 7, versículo 19 y 21. Versículo 19 y 21. ¿Alguien quiere leer? Ya, yo leo. Ya, Todo lo que está ahí subrayado, ¿cierto? sigue. Ya dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sombras de sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así es. Entonces, ahí nos dice, de los 4 cuernos estudiados, de los 4 animales estudiados, el 4 tomaba la atención justamente de Daniel. Era diferente a los otros y tenía diferencias, porque tenía cuerno y tenía un cuerno pequeño que salió, que era también muy particular, porque tenía características que los demás no tenían. Entonces, el cuarto animal era diferente de los otros y era terrible y destruía todo. Tenía 10 cuernos en la cabeza, de los cuales 3 cayeron debido al surgimiento de otro cuerno pequeño, que tenía ojos y una boca. Ahí está la diferencia. ¿Y qué representan los 10 cuernos del cuarto animal? La misma palabra de Dios lo explica. Y aquí en el versículo 24 dice lo que eran los cuernos. ¿Quiere leer, hermana Rosita? Ya. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantan otros en el cual serán diferentes de los primeros, y a 3 reyes derribarán. Ahí está. ¿Qué eran los cuernos? Eran 10 reyes. Cuando nosotros vimos la estatua, ¿se acuerdan que la estatua, porque era a imagen de hombre la estatua, entonces por consecuencia tiene que tener también 10 dedos los pies? Sí. Como habíamos visto. Y esos 10 dedos es lo mismo que los 10 cuernos. Pero lo que la estatua no nos decía es que salía otro poder, el cuerno pequeño. Porque la profecía siempre habla una cosa y después te repite la profecía, pero te da más detalle. Después te repite la profecía y te da más detalle. Eso es lo que vamos a seguir viendo de esta misma profecía, también en el capítulo siguiente, y va a ampliar más lo que ya hemos visto. Entonces, eso. Y justamente aquí están los 10 reyes, porque cuando el Imperio Romano cayó, alrededor del 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó y 10 tribus bárbaras lo conquistaron. 10 tribus bárbaras se unieron para conquistar este imperio, que son los álamos, los francos, los burgundios, los suevos. Los álamos se convirtió en Alemania, los francos en Francia, los burgundios en Suiza, suevos en Portugal, visigodos en España, los anglosajones en Gran Bretaña e Inglaterra, lombardos en Italia, los vándalos están extintos, los ostrogodos extintos y los érulos extintos. Ahí también vemos los tres que arrancó el cuerno pequeño. Entonces, justamente los que están extintos los arrancó el cuerno pequeño. Aquí dice, los cuernos en la profecía simbolizan reinos o reyes también.
representan los 10 reinos que surgieron a raíz de la caída del Imperio Romano. El Ferio Imperio Romano mantuvo su poder hasta el año 476, cuando finalmente fue dividido y cayó su último emperador, Rómulo Augusto. Así también los pies de la estatua poseían 10 dedos, como habíamos visto, el cuarto animal, y tenía 10 cuernos. Roma fue sucedida en poder por 10 tribus bárbaras, que a lo largo del tiempo fueron minando su autoridad. Y estas 10 tribus bárbaras se convirtieron en las naciones que están hoy en día en Europa. Ujú. Entonces, esos Sí, yo son... tengo una pregunta. Sí, dale nomás. Mira, él esto lo predijo o lo soñó, lo predijo antes de que pasara esto de los 10 reyes. Esto fue o pasó en el mismo tiempo de que él lo estaba viviendo y no sé, una pregunta, no sé Ujú. si Claro, me mira, entiendes lo que voy. aquí en el principio de la visión del capítulo de Daniel 7:1 dice: en el primer año del rey Belsasar, el rey de Babilonia. O sea, el rey Belsasar era el primer, o sea, el último rey de Babilonia. Ujú. Ese, o sea, estaban viviendo en el tiempo de Babilonia. Todavía no llegaba ni el imperio medo-persa, ni el imperio griego, ni el imperio romano. O Aún sea no que todavía llegaba. no pasaba, todavía no pasaba nada todavía. Ninguna de Ujú. las profecías. Había Una de indicios de las, que fuese a pasar, po. No, claro, po. esto, Quizá el único indicio que pudo haber visto Daniel fue el imperio medo-persia, que ese sí ya existía en ese tiempo y ya era un poder más o menos que se establecía como un poder. Pero no, él no iba a tener la noción de que iban a ver los 10 reyes, que iba a pasar todo eso, no, pues, pues lo para No, que lo entendió, po. viera lo No, po. entendió así, pues. después, pues, Si después lo de fue entendiendo. hecho, si de hecho él ni siquiera entendió la profecía, se lo tuvo que explicar el ángel. Eso que vimos, que leímos recién, era el Ujú. ángel que se lo estaba explicando a Daniel. Ah, Claro, El por perfecto, ángel. eso ya. el Matías empezó Ya, por contando eso que para que hizo me quede como claro, para repaso. poder entrar claro, Sí, sí, para está súper bien. Ujú. son dudas. Entonces, eso, Daniel estaba recién viviendo en el reino de Babilonia. Y el único indicio, quizás con el rey Belsasar, que el rey Belsasar fue el que apostató y vino no sé si estuvieron en ese capítulo, pero empezó a escribir una mano y le dijo: tu reino es dado a los medos y los persas. Y como que hubo un juicio. Eso también lo vimos Ujú. en un capítulo. Entonces, eso. Y también aquí la bestia tiene 10 cuernos, pero sale un cuerno pequeño y arranca 3 cuernos, como vimos. Entonces quedan 7 cuernos y uno diferente al otro. O sea, 8 cuernos y uno diferente al otro. Ya, entonces, como sabemos que son reyes, y mientras Daniel observaba los 10 cuernos del cuarto animal, ¿qué notó? Esto está en Daniel 7, 8 y 20. En Daniel 7 y 8, eso también lo leímos. Aquí dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba gran insolencia. Y también en el 20, aquí puedes leer, Ricardo. ¿Sí? Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro lado que había salido, antes del cual había caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaban con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Ujú. Entonces aquí, hola Camila, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Aquí estamos hablando repasando la lección pasada y también viendo el nuevo poder que vimos ahora, el cuerno pequeño, que era un rey diferente a todos los demás y que se levantaba de entre la bestia. Entonces aquí también vimos una característica, que se levantaba de la cabeza de la bestia. Entonces aquí dice: Daniel ve que el cuarto animal surge un 11º cuerno, al que llama cuerno pequeño,
del versículo 8, a pesar de ser pequeño, este cuerno era fuerte que los otros 10. Daniel siente el deseo de conocer más acerca de él, en el versículo 19, y le pregunta, el ángel le explica por qué este cuerno era diferente al otro. ¿Qué es lo que el cuerno representa en la profecía bíblica? Como vimos, el cuerno y la profecía significan reyes y reinos. Ujú. Y también vamos a leer Daniel 7:19 al 22. Daniel 7:19 al 22. Aquí dice, entonces tuvo deseo de saber la verdad acerca de esta cuarta bestia, que era diferente a todas las otras, espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba las sobras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante él, el cual habían caído 3, o sea, 3 cuernos. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que graba con gran insolencia. Insolencia también decía en otras partes, hablaba grandes cosas, o incluso algunas partes dice que hablaba blasfemias, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí vemos una característica también del cuerno, que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia, y los santos del Altísimo, a los santos del Altísimo se le hizo justicia, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces nos dice que al ser juzgado este cuerno pequeño, a los santos se le iba a dar el reino inmediatamente después. Entonces aquí, como habíamos visto, vemos 8 reyes que quedan, pero un rey distinto de los otros, y parecía más grande que los otros reyes. Entonces aquí vamos a ir desglosando las características que tiene este cuerno pequeño para saber quién es este cuerno pequeño en nuestro mundo real, y no en el simbólico. Entonces aquí salen unas características justamente del cuerno pequeño. Identificando el cuerno pequeño, examinaremos el capítulo 7 y haremos una lista de las características del cuerno pequeño, presentadas por Daniel para no equivocarnos en nuestra interpretación. Una lectura atenta del capítulo nos muestra por lo menos 10 características del cuerno pequeño. Entonces aquí las vamos a ir viendo. Y vamos a ver quién es. Aquí dice, en el versículo 8, dice, el cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal. Entonces aquí en el versículo 7, 7, 8, ¿quieres leer, Camila? Sí. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Exactamente. Entonces aquí nos dice la primera característica, que este cuerno surge entre los 10 cuernos del cuarto animal y después de ellos. Si tienen cualquier pregunta, me dicen nomás, para que esto también se entienda. Segundo, el cuerno pequeño arrancó a 3 de los otros 10 cuernos para afirmarse, o sea, para establecer su poder de este cuerno pequeño, tuvo que arrancar a 3. Y cuando arrancó los 3, estableció su poder. De este poder de este rey que estamos viendo, porque sabemos que los cuernos son reyes.
o reinos. Tercero, el cuerno pequeño poseía ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancias. 4, parecía ser más grande que sus compañeros, o sea, más grande que los otros reyes. 5, hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. O sea, a pesar de, porque Dios se lo permitía, Dios le permitía prevalecer contra los santos, sus santos. 6, profería palabras contra el Altísimo. Eso está en el versículo 25 de Daniel 7. Dice, aquí también está hablando el ángel, voy a leer desde el 23 en adelante. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahí está hablando de la bestia que es Roma, como sabemos. Los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. De aquel reino, Roma, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro más, el cual será diferente a los primeros y derribará a 3 reyes que ya habían salido. Aquí está explicando el ángel Gabriel. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí otra característica: piensa en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. No sé si se acuerdan, en la lección 1 vimos esta profecía que hablaba de cuándo sería el tiempo del fin. Y aquí también nos dice que serán entregados en las manos de este poder, de este rey o reino, en tiempos y medio tiempo, los santos. Y a partir de que acabe ese poder, ese tiempo, también será el tiempo del fin, como sabemos. Pero se sentará el juez y le quitarán dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y ese es. Entonces, proferiría palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo. 8, intentará cambiar tiempos y la ley. La 9, los santos serán entregados en sus manos por tiempos y la mitad del tiempo, y su dominio será quitado por un tribunal divino, y será destruido. Aquí podemos ver las 10 características que nos da la Biblia. ¿Y alguien se puede imaginar quién puede ser ese poder? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. En sí no, ¿No? es la Iglesia Católica, porque El papado. Roma. la Iglesia Católica son los miembros de la Iglesia. O sea, por ejemplo, Roma. claro, como bien dices, es Roma. Roma, específicamente el poder papal. Ese El es papado. el cuerno pequeño. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver, las características. Sí, bo. La característica 1, ¿se acuerdan cuál era? El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos y del cuarto animal. Entonces aquí vemos un rey que surge entre 10 reyes, y de en medio de la cuarta bestia del Imperio Romano, como sabemos. Entonces podemos decir que surgió de Europa Occidental. Primero, esa es la primera característica, porque en el 476 después de Cristo cayó Roma. Sí. Y esa, voy a mostrar un mapa del Imperio Romano, cómo era, para que veamos qué naciones abarca. Imperio Romano, un mapa. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que puede ser cualquiera de estas naciones. Aquí Italia, Francia, España, Alemania incluso, y Inglaterra. Todas esas naciones podría surgir este poder. Pero ¿qué nos dice aquí? Nos dice, porque el Imperio Romano de Occidente cayó, entonces más específicamente nosotros vimos que este poder
surgió de la cabeza de la bestia, ¿cierto? O sea, de la cabeza de Roma. ¿Y dónde está la cabeza de Roma? O sea, la cabeza de Roma se podría decir que es el rey de Roma, del Imperio Ujú. Romano estoy hablando. ¿Dónde estaba el rey del Imperio Romano? ¿En qué ciudad? Eh, Babilonia. No, no, Babilonia estaba al Medio Oriente ya. Es como Mm, la ciudad principal del Imperio Romano, po. Roma, Ah, po. Roma, Roma, po. po. Sí, por Roma. Roma, po. Entonces nosotros tenemos que decir que este cuerno pequeño surgió de la cabeza, o sea, de la De ciudad la de bestia. Roma, de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma. Ujú. Entonces, y para afianzarse, y además se levanta alrededor del 476 después de Cristo, porque Ujú. ahí cayó el Imperio Romano, porque ellos dejaron, al caer el Imperio Romano, dejaron su silla, su trono como desocupado, y ahí cualquiera podía llegar y tomar ese lugar. Entonces, la segunda característica, que era que el cuerno pequeño arrancó tres de los otros cuernos para afirmarse, nosotros vimos aquí arriba que aquí estaban los 10 cuernos, pero Mm, habían tres que fueron extintos. sí. ¿Y por qué fueron extintos? Mm, porque Porque, salió el otro cuerno. Ese fue el que exactamente, él los bajó para poder tomar dominio. exactamente, el cuerno pequeño tuvo que destruir a estos reyes para poder afianzar su dominio en Europa. Entonces, nosotros vimos que el Érulo fueron extintos, los vándalos fueron extintos después, y por último los ostrogodos. En el año 538 cayó el reino ostrogodo, el último de los tres reinos. Anoten esa fecha porque esa fecha es importante. El 538 afianzó su poder, poder. Ya sabemos, el papado. El papado ujú. afianzó su poder en el 538 después de Cristo. Y tercera característica, el cuerno, 538. sí, en el 538 después de Cristo. ¿Por qué es importante esa fecha? Porque como vimos, los santos serían entregados en sus manos por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, a partir de ese año empieza a correr el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Claro. Porque ahí afianza su poder y empieza a gobernar. Entonces, la tercera característica, el cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba de arrogancias. Él tenía ojos de hombre. ¿Se acuerdan la estatua de Daniel 2? La estatua de Daniel 2 tenía, los pies tenían hierro y barro, ¿cierto? Sí. ¿Y el barro a qué se asocia? Siempre. A la sociedad. La sociedad podría decirse que el barro se asocia al hombre, porque del polvo fuimos hechos. Sí, del barro. Dios nos creó del barro. Ujú. Entonces, eso lo pueden ver en Génesis también, en la creación. Y entonces nosotros aquí también vemos que el cuerno pequeño tenía ojos de hombre. Y el barro, como se asocia al hombre, tiene que ver con la religión. Entonces nosotros podemos ver que aquí en los pies de barro mezclado con hierro de la profecía de la estatua de Daniel 2, vemos que hay un poder de hierro y un poder de barro, que se puede decir el de hierro es el poder político y el barro es el poder religioso. Entonces, al estar estos poderes juntos, se quieren unir. Por eso este cuerno tiene ojos de hombre
como habíamos visto, tiene ojos de hombre y habla grandes cosas. Se podría decir que habla palabras contra el Altísimo. ¿Por qué? Aquí vamos a ver por qué. Aquí dice, el cuerno tenía una boca que hablaba arrogancia, eso lo vimos, que hablaba grandes cosas. Eso está en Daniel 7, 8 y el versículo 20. Y proferirá palabras contra el Altísimo, como también vimos en Daniel 7, 25. Palabras contra el Altísimo. Entonces nosotros podemos decir que esta arrogancia es que él hablaba, ahora sabiendo que hablaba palabras contra el Altísimo, se podrían decir que son blasfemias, ¿cierto? Sí. ¿Y ustedes saben que es una blasfemia, según la Biblia? ¿No creer en Dios? Es que eso es más bien una decisión de cada persona, pues cada persona puede elegir creer o no creer, pero una blasfemia es hablar ya en contra de Dios, es como ir Ya, en claro, contra un de Dios. insulto hacia Dios. Ya. Ujú. Entonces, ¿qué podría decir que es una blasfemia? Vamos a ir a Mateo 26, 64 y 65. Ahí nos dice qué es una blasfemia. En Mateo 26, 64 y 65. Aquí estaba Jesús. Te espero, Camila. Busca nomás. Entonces, Listo. ¿ya quieres leer? Ya. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. Así es. Entonces, aquí nos está diciendo, aquí estaba en el contexto, estaba Jesús siendo juzgado por el tribunal judío, cuando lo querían condenar a muerte. Entonces, a él le dijo, sí, me verán sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes. Entonces, ¿por qué aquí dice que es una blasfemia? Porque él se hizo a sí mismo Dios. Pero en Jesús no era pecado porque él es realmente Dios. Entonces, eso es una blasfemia, hacerse como Dios, ¿cierto? Y eso va a ser el cuerno pequeño, porque iba a blasfemar contra Dios. ¿Qué también otra cosa es una blasfemia? Aquí también lo podemos buscar en Juan 10:33, 10 Juan 30 más bien, 10 Juan 30, que también ahí nos dice, nos queda más claro este tema de ponerse en lugar de Dios. Juan 10, 30 y 33, al 33. ¿Quiere leer, hermana Rosita? ¿La esperamos? Juan 10, Juan 10, 30 al 33. 30 y el 33. Sí. Pero 30. Pero aquí está mostrando el 31. No, aquí, desde el 30, aquí, Arriba. desde el 30 ya. Sí. hasta el Y 33. el Padre uno
uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál es ella me apedrearéis? Y le respondieron los judíos diciendo: por prueba, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, por lo que tú, haciendo hombre, te haces Dios. Ahí estaba más claro, ¿no? Ahí Sí. los judíos lo querían apedrear porque él les dijo que era como el Padre, era igual a Dios. Entonces, por esa blasfemia, según la Biblia, lo querían apedrear. Entonces, eso es una blasfemia, hacerse como Dios. También aquí hay otra cosa que significa la blasfemia. Según Marcos 2:7, también nos dice qué otra cosa es blasfemia. Vayan a Marcos 3:7. ¿Me bendigas? Marcos 2:7, perdón. Marcos 2:7. Marcos 2:7. Sí. Ya, Ricardo lee. ¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Ahí está otra que según la Biblia es blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Amén. Pero este poder hace las dos cosas. Este poder se hace como Dios y dice que tiene el poder para perdonar pecados. Amén. Esa característica tiene el cuerno pequeño. Entonces es considerada una blasfemia la pretensión de perdonar pecados. Ambas pretensiones son practicadas por la Iglesia romana. Los sacerdotes ofrecen perdón a sus adeptos mediante la doctrina de la confesión y al afirmar que el Papa en la tierra ocupa el lugar del Dios Altísimo. Ahí están lo que es blasfemia según la Biblia para Dios, y que iba a tener esta característica predicha antes por la Biblia, antes que ocurriera, que iba a tener este poder papal. La cuarta parecía ser más grande que sus compañeros. Mucho se sabe que en el tiempo del oscurantismo, en el tiempo de la Edad Media, el Papa los reyes de la tierra le tenían que pedir permiso al Papa para hacer algo, o para ser entronizados. Siempre los reyes iban a donde el Papa, y el Papa les ponía la corona para poder ser reyes. Por eso este poder parecía ser más grande que sus compañeros, los otros reyes de Europa. La quinta característica: hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Hará guerra contra los santos y prevalecerá contra ellos. Eso está en el 7:21, y serán entregados en sus manos durante 2 tiempos y la mitad de un tiempo. El poder representado por el cuerno pequeño también atacaría a los fieles hijos de Dios, en la profecía llamado como santos del Altísimo. Esta persecución a los santos fue la continuidad de las crueldades e injusticias que siempre afligieron al pueblo de Dios, y según la profecía debía durar un tiempos y la mitad de un tiempo. No sé si han escuchado alguna vez de la Santa Inquisición. Ya lo he escuchado por ahí. La Santa Ahí está. Inquisición
básicamente era la Iglesia Católica persiguiendo a los musulmanes, a los judíos y a los cristianos. Pero eran cristianos que ellos leían la Biblia. Si ustedes tienen el conflicto cósmico, el conflicto de los siglos, pueden ver cómo la historia de la Iglesia de Cristo fue perseguida por este poder opresor. Y los mataban simplemente por leer la Biblia, por compartir la Biblia y por traducir la Biblia. Sí. Entonces aquí vemos algunas de las torturas que ellos hacían. Todo esto lo hacía el poder papal. Ponían a las personas en una rueda y la estiraban hasta que perdían la razón las personas. También los aserraban vivos. Los ponían en un palo y los aserraban vivos. A las mujeres le abrían los vientres cuando estaban embarazadas y los dejaban ahí. Así era este poder. Eso era lo que hacía el poder papal. Ujú. Aquí vemos todas las torturas y ustedes pueden buscar también en la Inquisición y van a ver todo lo que hicieron esto. Y esto era solamente por oprimir, porque ellos no tienen derecho, porque realmente Dios es el único que tiene el derecho de decirte a quién debes adorar y cómo lo debes adorar. Ningún poder humano tiene el poder de hacer eso. Aquí también está cómo los colgaban, les ponían un peso para estirarlos. A veces también les ponían, amarraban cada una de las extremidades, las 4 extremidades, y las tiraban por animales, hasta partirlo en 4 partes. Y ahí están todas las torturas que hacía el papado. Los quemaban en la hoguera también. Sí. Ustedes saben que la Biblia en ese tiempo fue traducida. Sí. Nosotros, si esos mártires no hubieran muerto por esta verdad, nosotros no tendríamos la Biblia hoy en día. No. Eso le costó la vida a muchos cristianos, que Sí, ellos sí. traducieron la Biblia. Amén. Entonces nosotros somos afortunados de nosotros tener libertad de poder leerla. De Y a poder veces, leerlo. y a Sí. veces ni siquiera la leemos. Imagínense, Exactamente. ellos morían por leer la Biblia un poquito. Ellos tenían fragmentos de Biblia y la compartían. Y por eso morían ellos. Por esa verdad que ellos creían. Está considerado en el mensaje profético del libro de Daniel, el tiempo. Nosotros sabemos que, como lo estudiamos en el capítulo 1, tiempo significa año. Tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. Ujú. Eso era lo que iba a durar este tiempo que iban a ser entregados los santos del Altísimo en el poder romano, en el poder papal. Pero nosotros sabemos que también día por año te lo he dado. Entonces, para calcular este tiempo, tenemos que sacar primero, tenemos 3 años y medio, sumados todos. Y esos 3 años y medio, si los sacamos, por ejemplo, si en una calculadora, y tengo si sacamos 3 años y medio, no se está viendo la calculadora, ¿cierto? 3 años, 5, creo que aquí yo voy a sacar la cuenta, esos 3,5 se multiplican por 12 y después se multiplican, quedan 42 meses, que eso también está 42 meses en Apocalipsis, que es el mismo tiempo que está explicado como vimos que la profecía se repite y se amplía, se repite y se amplía. En Apocalipsis también vemos la misma profecía, pero ampliada. Y también con más detalles, en nuestros tiempos también. Entonces nos da 42 meses y estos 42 meses los multiplicamos por 30, que son el mes judío. Y nos da 1260.
Y 1260 años iba a durar este poder opresor hasta que se les quitara el poder. Entonces, considerando también que la profecía, un día profético que es un año literal, que eso está en, ustedes pueden ver que también las profecías de tiempo las daba Dios en ese tiempo, Amén. y Él nos decía día por año te lo daba. Eso está en Números 14:34 y Ezequiel 4, 6 y 7. Sí, Y los esa 1200, lo vimos en una clase pasada también. lo Amén. vimos en el capítulo 1. Y representa en realidad 1260 años literales. Entonces, desde el 538 calculamos 1260 años. ¿Y qué año nos da? 1798. Ahí está, vos lo leíste. Sí. No, seguramente. Ah. Este periodo se sitúa en la historia entre los años 538 al 1798, como dijiste tú, después de Cristo, pero los eventos que señalaron el principio y el final, ¿cuáles son? Ya vimos el principio, cuando, La caída de Roma al final. La caída de Roma. por la caída del O sea, último reino bárbaro, del ostrogodos, de los ostrogodos, en el año 538. 538. ¿Y sabes lo que pasó en el 1798? Pasó algo El increíble. inicio y el fin. Sí, pues ese es el fin. Y en el 1798 pasó algo increíble. Durante todo ese tiempo, el poder romano gobernó a sus anchas. Gobernaba a los reyes de Europa, todos los reyes de Europa, de España, de Francia, de Alemania, todos los gobernaba y hacía lo que quería. Pero en el 1798, un poquito antes de ese año, se levantó lo que se llama la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, Napoleón, este poder que era un poder anti-dios, ellos como que levantaron a la diosa de la razón. Y a partir de ahí, ellos nunca más iban a creer o no iban a dejar que un poder religioso los gobernara. Y en el año 1798, como vimos, aquí está, en el año 1798, aquí yo busqué en la Wikipedia, año 1798, y me salió todos estos eventos. Pero lo que estamos interesados nosotros es este. En Roma, Italia, el Papa Pío VI es tomado prisionero por el general Luis Alexandre Berthier, un general de Napoleón, y lo llevó cautivo a Francia. Y se le quitó el poder para siempre político. Nunca más a partir de ahí Roma ha tenido poder político. Entonces aquí está el Papa Pío y así se cumplió magistralmente la profecía, que tuvo el poder por 1260 años y en ese año fue llevado cautivo ese papa y en el año 1799, o sea, un año después, murió encarcelado porque ya no pudo gobernar Europa. A partir de ahí, Europa nunca más fue gobernada por el papado. Y de ahí también nacieron todas las revoluciones. La revolución industrial, porque ya no los perseguían a los científicos, porque antes a los científicos también los mataban. Los mataban, sí. Entonces, a partir de ahí nació la revolución industrial y toda la humanidad empezó a desarrollarse, empezaron a haber descubrimientos científicos, se descubrió el átomo, se descubrió Las vacunas. la vacuna, Sí. la penicilina. Sí. Todo eso, todas esas reformas empezaron a empezar después de esto que pasó, porque ya la gente no estaba oprimida, podía desarrollarse. Increíble, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los eventos que señalaron el inicio y el fin? Ahí están. La caída del reino ostrogodo y en el 1798 el general Berthier, al mando de Napoleón, fue llevado cautivo y murió incluso preso. Y se le quitó para siempre el poder político.
Entonces, Como lo habían dicho anteriormente. como le había dicho Daniel, ahí también Claro. vemos una clara prueba, pues cómo Daniel iba a Sí. saber en ese tiempo que iba a pasar esto. No, pues no Ahora podía lo, saber. ahora lo podemos saber solamente por la historia. Ujú. Gracias, Señor. Así es, pues. Yo Y, quedé y, anonadada. y como habíamos visto también, a partir de ese tiempo iba a empezar el tiempo del fin. Daniel también habla de sella el libro y las profecías hasta el tiempo del fin, como vimos en la lección 1, porque a Sí. partir de ese periodo, que se cumplió este periodo, se iban a empezar a descifrar las profecías, porque a partir de ahí empezaron recién, antes no se sabía esto, y empezó a crecer el conocimiento de la profecía. Dice la Biblia en Daniel también, y la ciencia aumentará. La ciencia es básicamente el conocimiento Claro. de las profecías. Entonces también profetizó eso la Biblia. Entonces, aquí también nos dice lo que estábamos hablando también. Esto ocurrió en el 538. Virgilio, el obispo de Roma, asuma como primer papa con la jurisdicción temporal. A partir del 538 inicia el periodo completo del dominio papal que, según Daniel, se extendería por 1260 años. Si en el año 538 le sumamos 1260, la profecía llegamos al 1798, que sucedió este año, y en enero del 1798, el general Berthier, al comando del ejército francés, quienes habían invadido Italia, recibe la orden de prender al Papa de esta forma el Papa Pío VI fue tomado prisionero y desterrado, muriendo en esta condición en agosto del 1799, terminada así en 1798 la supremacía papal de 1260 años. También intentará, otra característica de este poder, intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué ustedes saben en qué se refiere a cambiar los tiempos? Los días, lo que hablábamos del tema de la creencia, la clase pasada, que la mezclamos junto con esta, que fue el jueves, cuando hablábamos del tema de la adoración de los días, ahí hace referencia a los tiempos, y de la ley también hace referencia a cómo la Iglesia Católica, el papado, puso doctrinas que debíamos de seguir. Como por ejemplo, Acuérdase que no estamos hablando de la Iglesia Católica, porque, no, el papado. porque hay personas de la Iglesia Católica que no saben esto, no saben este Claro. sistema, pero nosotros estamos hablando del sistema, del papado, del líder. Es quien los rige a ellos, son las cabezas de esto. Entonces, ahí es donde ellos involucraron nuevas leyes por el casamiento, ¿cuánto se llama? Cambiaron la forma de bautizar. Cuando tú te bautizas, te sumerges y no te humedecen y no se hacen 3 cruces, es sumergión en el agua para dejar atrás todo y volver a una vida, o sea, bañarte en la sangre de Cristo y así, ¿cuánto se llama? Aceptarlo en tu corazón. Cambiaron muchas cosas en ese periodo. Claro, fueron muchas cosas y de por sí lo más general es como que ellos hicieron a su imagen las leyes que se conocen hoy en día en cuanto se llama la Iglesia Católica, que ellos fueron los fundadores de esto. Claro, entonces aquí se refiere a cambiar los tiempos y la ley del cuerno pequeño, específicamente al calendario gregoriano. Como antes, los apóstoles todos guardaban el sábado. ¿Sabían ustedes? Jesús guardaba el sábado, toda la iglesia apostólica guardaba el sábado, y aquí ellos cambiaron el día de reposo, el verdadero día de reposo. Eso también cambiaron los tiempos. Y justamente con el calendario, porque ahora nosotros vemos, debería ser que empieza la semana en el domingo hasta el sábado. Pero nosotros ahora vemos que el calendario empieza siempre desde el lunes y termina el domingo. Y eso es cambiar los tiempos. Y la ley, aquí también hablaba de el pasaje simnin, del término que denota tiempo fijo. Ahí estaba también hablando de tiempo. Y un periodo de tiempo, iba a cambiar un periodo de tiempo.
que ahí también se refiere a un periodo de tiempo, también puede asociarse al sábado, porque el sábado también es un periodo de tiempo. También Ujú. lo intentaron cambiar, pero la autoridad de cambiar los tiempos permanece solamente a Dios, pues solamente Él tiene el control del destino de las naciones. El periodo exacto del tiempo de Nabucodonosor, Darío, Ciro y Alejandro, otros también debían reinar, fue determinado justamente por Dios, porque Él determinó hasta cuándo ellos iban a gobernar. Mm. Amén. Y la profecía de Daniel también habla de un ataque contra la ley de Dios, la ley de Dios, la ley que vimos el jueves, Sí. la ley de los 10 mandamientos. El cuerno pequeño no solo trataría de cambiar los tiempos, sino también la ley. ¿Cómo se dio esto en la historia? Aquí vemos 3 cambios efectuados por el papado en los 10 mandamientos. Y aquí yo tengo una tablita. Aquí están los 10 mandamientos. No sé si se ve bien. Sí. Aquí están los mandamientos que enseñan en el catecismo, la que está en el lado izquierdo, ¿No? y los mandamientos de Dios, que están en la Biblia. Aquí el primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mm. Y el primero de la Biblia dice, no tendrás otro Dios delante de mí. Bueno, se Bueno. podría parecer, no hay mucha diferencia ahí. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y aquí el verdadero, el de la Biblia, dice, no te harás estatua ni imagen alguna, ni ninguna Ahí lo cambió. semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ese mandamiento aquí no aparece. Este no lo tenemos, dice aquí. Este lo borraron simplemente. Lo borraron Ujú. de los mandamientos. Y Porque eso ellos es crearon lo, los santos. sí, pues eso se enseña en el catecismo. Yo también hice el catecismo cuando chico y eso me enseñaron, pues. ¿Sí? El tercer mandamiento dice santificarás las fiestas. Y aquí el tercero dice no tomarás el nombre de Dios en mano, que era el segundo que está aquí, pues. Está aquí Sí. en el segundo. En vez del tercero está el segundo. Y santificarás las fiestas dice acuérdate del día sábado. Ese es el verdadero. Y aquí dice santificarás las fiestas. Ahí también Claro. hay un cambio. Mm. Después, por eso yo decía, eso fue lo que yo les comentaba en el capítulo pasado, que era como la mentira combinada con verdad. Claro, ustedes quieren adorar a un Dios, van a poder hacerlo. Entonces la manera de hacerlo fue cambiando el tiempo a día domingo, pero de igual manera al cambiar el tiempo el séptimo día se mantenía, pero Ujú, sin saber la persona por detrás que el día domingo se venera al sol y es a otro Dios el que se venera al hacerlo. ujú. Eso es lo que no le Exactamente, contaron en la letra chica de lo que no viene escrito aquí. exactamente. De hecho, les voy a mostrar un catecismo aquí. Aquí en la página oficial del Vaticano. Dice, aquí es el catecismo de la Iglesia Católica, dice. Y aquí dice, artículo 3 el tercer mandamiento. Dice, miren, ellos mismos reconocen que el día sábado es el día del Señor. Dice, recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, esto dice sábado, no dice día de reposo, y lo dice la misma página de la Iglesia Católica. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo día es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Y también dice, el sábado ha sido instituido para el hombre, eso es lo que dijo Jesús. El hombre ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Aquí también nos confirma que Jesús aprobaba el sábado, era el día de reposo de él también. Y Ya. Pero aquí ese más sábado la abajo, persona lo podía tomar para descanso. ujú, Era un tiempo libre para él. más que Eh, tiempo libre, es día Mati, de reposo, de contemplación de eh, la creación. ¿Sí? ¿por qué algunos cristianos piensan que por ser, yo el otro día comenté con una persona esto y me dijo que esa persona me dijo que eso era para los judíos, no para nosotros, que nosotros el día domingo era el sexto día. Ujú. Pero mire lo que dice aquí. El No, pues yo eso lo mandamiento estoy dice, diciendo. Yo le dije que Pero mira, mire, en su convicción. die- lo que Yo, estamos leyendo en la Biblia nosotros. sí, con po, si convicción, yo se lo dije, yo le justamente. dije eso. Pero si la Biblia a usted le dice justamente en la misma palabra que usted lee Pero y mira, comparte la Ricardo, misma mira, creencia,
Mira, Ricardo, aquí nos dice, aquí dice, el séptimo día es día de descanso para el Señor tu Dios. O sea, es para Sí, el Señor, no para los judíos. no, pues. Sí. Justamente. Y en la creación también vamos a ir a Génesis. En Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Génesis 2. Ah, parece que usted me había pasado ese de Génesis. Ujú. Es que aquí también, Sí, en el Génesis, por ejemplo, aquí no había judíos. no, pues. ¿No? Estaba La solamente creación. Adán y Eva y Dios. Y nadie más, no Ujú, habían judíos. no, pues. Aquí dice, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Esto está en Génesis 2, versículo 1. Fueron Uno. acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día, lo bendijo Amén. y lo santificó, porque en Amén. él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra y cuando fueron hechos. Fueron Este es, creados. el sábado es es como una conmemoración de la creación. Ujú. Eso quiere Dios que nosotros tengamos. Y también Tía, vamos a, y el fuera de próximo, eso, igual las siete iglesias que componen, o sea, que componen la palabra de Dios, ¿ya? para las 7 iglesias son los mismos 10 mandamientos. O sea, y en el mandamiento, justamente como dice Matías, en el mismo mandamiento donde sale el sábado, no esclarece un tiempo o para qué pueblo va elegido. Ujú. Y es la misma Biblia para todos. Usted se da cuenta, nosotros leemos la misma Biblia que otras iglesias, solamente que nosotros interpretamos buscar lo que debemos de buscar en la Biblia, las respuestas. Hay Amén. otras personas y hay otras. ¿Por qué me gustó a mí esta religión? Por el mismo tema de que yo quiero respuestas para poder avanzar de forma espiritual, porque yo encuentro que si yo adoro a Dios y cuánto se llama, y oro por Él, hago mi buena obra y todo, independiente de eso, yo lo que yo quiero hacer no es tan solamente, como por así decirlo, caerle bien a Dios, yo también Ya. quiero conocerlo y quiero respuestas de Él. Entonces, Ujú. lo que hacemos ahora es buscar respuestas y de hecho ya el tema de tener el conocimiento de por qué el sábado tiene su importancia, de por qué están, ¿cuánto se llama? Las profecías se están cumpliendo y de por qué fueron, aquí todo toma un orden y todo toma ya una historia, todo es Ujú. por algo. Entonces, por eso yo le digo, los 10 mandamientos están hechos y están hechos para las 7 iglesias igual. Y muchos cambios, como hizo el papado, lo han hecho otras iglesias también. También han hecho esos cambios. Y no se toman o no toman la doctrina que tiene que ser, que es la palabra. Ujú. O sea que, De hecho Matías, entonces quiere decir que nosotros los días sábados no debiéramos hacer reunión. no, pues los días sábados Deberíamos. son para para el relacionamiento con nuestros hermanos y con Dios. Dios Jesús dijo, todo lo bueno es permitido hacer en sábado, porque también hay otro extremo, que es no hacer nada en sábado, como hacían los judíos. Los judíos no daban más de como 300 pasos en sábado. Eso no está bien. Por eso Jesús vino a enseñarles cómo se guardar el sábado. El sábado es para hacer reuniones, sí, es para ir a congregarse a la iglesia, para Ujú. congregarse con los hermanos, para estar en comunión con Dios durante todo el día. Es un día separado para Él, Ujú. el sábado, y no el Sí, domingo. O sea, usted ya, también puede congregarse en el domingo, no hay prohibición para congregarse en el domingo, ni tampoco hablar con Dios, entrar en comunión con Dios, pero el día separado y santificado para eso es el sábado. ya. O sea Y que estamos bien nosotros. sí, po. De hecho, sería bueno reunirnos los sábados para también ayudarle a usted para que no, no se vayan por otro camino el sábado. Es que no, si yo no salgo a ningún lado. No, Ya, incluso yo pero dejé de trabajar los sábados. buena. Sí. Y también el día sábado.
se guarda de una forma especial. Porque otro engaño también que nosotros no conocemos, que Ujú, los judíos sí lo hacían, y en la creación también se hacía, ujú. que era, mira, voy a leer Génesis 1. Bueno, el sábado lo vamos a ver bien, bien en detalle el jueves, porque ahí viene directamente el sábado. Y vamos a estudiar todo con respecto al sábado. Ya. Pero aquí un caramelito dijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra, esto está en Génesis 1, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz, fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y aquí está. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Los días, según Dios, se miden desde tarde a mañana. Tarde y mañana. O sea que el sábado, para nosotros, debería ser, empieza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer. Los Mm, días se marcan no por horas, eso es un establecimiento humano. Los días se marcan por los astros que creó Dios. ujú. Cuando el sol se pone, empieza un nuevo día. Sí. Entonces, nosotros debemos guardar el sábado desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden vender, pueden ir a repartir desde el sábado hasta el atardecer todo lo que quieran, porque está abierto, porque ya es domingo ese día. Claro. Eso. Y también con respecto al sábado que era para los judíos también, vamos a verlo más en detalle el jueves, pero también en la Biblia habla de los extranjeros y dice que el extranjero que me abrace, que dice que abrace mi pacto, será, y no está hablando de los judíos ahí, po, y era el tiempo No, de los judíos, pero está hablando de un extranjero, que abrace mi pacto y guarde mis sábados, será considerado como uno de la congregación también. bendito sea Dios. Eso tiene que haber sido escrito en ese entonces En Isaías, para la gente que venía conociendo la palabra y es para que aquellos que estaban, ¿cuánto se llama? Encargados de hacer conocer la palabra. Es que de hecho la misión en la tierra de los judíos era proclamar el Evangelio. Esa era su Claro, misión como nación. Que Dios los había escogido como nación para que ellos proclamaran el A ellos, Evangelio al a los mundo, a judíos, ellos, exactamente a los claro, judíos. pero Pero no a como ellos, nosotros. no a nosotros, pero como ellos no cumplieron con eso, Dios Sí. dijo, hasta aquí llegaron y ahora el Evangelio es para los gentiles, o sea, nosotros, y a partir de ahí eh, no hay naciones, no hay naciones escogidas. Bueno, en sí escogió, bueno, es más largo, pero no hay naciones escogidas y solamente los gentiles tienen ese rol de predicar el Evangelio y ser eh, aceptados como hijos de Dios. Pero Ujú. antes solamente era el pueblo escogido de ellos y ellos tenían que llevar a los extranjeros este mensaje y eh, abrazarlo en su religión también. Pero eso no era solamente para el judío, como le dije. También el extranjero podía guardar el pacto de Dios y Dios lo aceptaba. Lo vamos también a ver en el jueves. Ujú. Ahí, lo que le iba a mostrar, que me fui un poco en la rama, aquí, que vimos esto del catecismo esta es la página Sí. oficial, y vimos lo del sábado, y también aquí abajo dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado, judío, como dicen ellos también, pero también es el primer día. En que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo y ese mismo día Jesucristo el Salvador resucitó de entre los muertos. Y dice San Justino, Apología 1. Ahí debería decir un pasaje bíblico en vez de una apología de San Justinino, un santo, porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga que el día fue cambiado del sábado al domingo. Ni uno. Ujú. Ni uno solo. Por eso citan a otro escritor. Y también ahí nos dicen que es el día del sol. Ellos mismos lo reconocen también. ellos reconocen, claro.
Ese es como Y- el mensaje subliminal. ¿Y por qué? Una respuesta rápida, ¿por qué esto es más para largo, un tema largo? Pero ¿por qué las iglesias cristianas todas guardan el domingo? Básicamente porque en la Reforma Protestante todos nacieron, la Reforma Protestante nació del papado. Al ver que ellos no cumplían lo que dice la Biblia, empezaron a rebelarse contra el papado y nacieron todas las iglesias protestantes. Pero ellos no abandonaron el día de reposo porque no llegaron al conocimiento de cuál era el día verdadero de Dios. Todavía no lo entendían. Pero llegó un tiempo que llegó un movimiento que lo descubrió y lo asimilaron como su día, que fue en 1844, de ahí en adelante, y nació también la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ahí ellos guardaron el sábado y también eran protestantes. Y también tuvieron una profeta también que fue muy relevante, que lo llevó a la luz de todas de estas verdades. Pero ya, nos fuimos del tema y vamos a seguir viendo qué era lo que estábamos viendo. De justamente que iba a cambiar los tiempos y la ley. Ahí está, vimos los 10 mandamientos, ahí están los 10 mandamientos y vimos que están todos los mandamientos los mismos, lo único que cambian. Eliminan por completo el mandamiento número 2, que es el de las imágenes, no adorarás imágenes, y cambian el día de reposo. Lo cambian por santificarán las fiestas. Y como a ellos les quedan 9 mandamientos, ¿qué hacen? Porque eliminaron uno. ¿Qué hacen ellos? Separan el 10º mandamiento en 2 para completar los 10 mandamientos, porque sería raro que tuvieran 9 mandamientos. Entonces aquí el 10º mandamiento, el verdadero, dice, no codicies la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer, ni nada de tu prójimo. Pero ellos dicen, el 9º dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el 10º dice, no codiciarás los bienes ajenos de tu prójimo. Entonces, para rellenar ese vacío, separaron el mandamiento 10º en Separaron el 2. mandamiento. Y se comieron uno. Se comieron uno. Ahí está, lo Se rellenaron comieron con un eso. mandamiento. Entonces ahí lo rellenaron. Ese es en la otra característica del papado. En la segunda sección del catecismo vemos la transcripción de los 10 mandamientos, como aparecen en el Éxodo, Deuteronomio, pero en la fórmula catequésica, esa es la que vimos, justamente. Y eso. Y los cambios en el cuarto mandamiento del sábado. Otro cambio arbitrario realizado por el papado fue el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En Génesis informa que Dios creó el mundo en 6 días. Y como recordación de su creación, eso es como cuando nosotros hacemos un pintor, hace una pintura, la pinta, la deja acabada y termina la pintura. Entonces, el sábado se podría decir, y al final la firma. El sábado se podría decir que es la firma de Dios, de la También. creación. Claro. Entonces, al completar la creación en 6 días, él firmó la creación con su día, con su sello o su firma. Entonces, eso puede ser también el séptimo día, porque el séptimo día él también reposó. Pero Dios no se cansa, ¿vos? ¿Por qué habrá No. reposado? Porque fue como una contemplación de su creación. Entonces, el primer ángel de Apocalipsis, quien tiene el Evangelio eterno para presentarlo ante las naciones, declara: adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí está también una conmemoración de la creación. Eso también está en el mismo mandamiento cuarto, que también habla de que creó los cielos, la tierra, la fuente de las aguas y todo lo que hay en ellos. Entonces es como una comparación del último mensaje de Apocalipsis para la humanidad de misericordia. También está lo mismo con el sábado. Entonces, también el último mensaje de la tierra está pidiendo a las personas, Dios está pidiendo a las personas que adoren al Dios verdadero en su día verdadero. Se cayó el Ricardo. Ah, no, se murió. Después de la muerte de los discípulos, continuaron santificando el sábado. Miren. También vamos a ver. Mire, vamos a es Isaías 66, 22. Isaías 66, 22.
Isaías 66. 22. En Isaías 66, 22 nos habla justamente también de cómo será en los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquí. ¿Sí? Dice, ¿quiere alguien leerlo? 66, el 2. No, el 22. el 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerá delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y el Amén. 23. Y de mes en mes, Ahí estaba justamente hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Es como cuando en el paraíso. ¿Qué vamos a hacer en el paraíso? Dale. y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. Amén. Así es. Vamos a ir al trono del Creador de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Por qué de sábado en sábado? Porque ese es el día que Él separó y vamos a seguir adorándolo en ese mismo día la tierra nueva. Y de mes en mes, porque de mes en mes da una nueva fruta el árbol de la vida, para Amén. seguir viviendo eternamente. Claro. Y también en Ezequiel 20, 12 y 20 también nos habla del sábado. Ezequiel, Ezequiel ya. 20, 20. 12. Sí, Ezequiel 20, 12 y también Ya. el versículo 20. Ya, ¿Quiere leer? ya. Y les di también mis días de reposo Ujú. para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Amén. Ujú. Ahí también habla del sábado como una señal para su Amén. pueblo. Esa es la señal distintiva de entre todos los pueblos de la tierra, de que Él es su Dios. La señal del sábado. Y el 20 dice también, el versículo 20, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. También, y Amén. Jesús mismo santificaba este día también. Lo vemos en Lucas 4. Jesús también guardaba el sábado. En Lucas 4, Lucas. 16. 4:16. Jenny, ¿quiere leer? Ya dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme con su costumbre y se levantó a leer. Uh-huh. Jesús Amén. entró en la sinagoga el día sábado justamente porque era su costumbre guardar el sábado. El Dios viviente guardaba el sábado. Amén. También, y él dejó claro que la ley no sería cambiada, también en Mateo 5:17. Que muchos piensan que está el cristiano del Antiguo Testamento y el cristiano del Nuevo Testamento. No hay tal, Dios no cambia. Mateo 5:17. Aquí nos dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. O sea, que no vino a eliminar o quitar la ley. Sí, o a cambiar la ley. No he venido a abolir, sino a cumplir la ley. Y los profetas, que los profetas son todo el testimonio de Jesucristo también, como vimos en la lección pasada. Amén. Y después de su muerte, los discípulos
continuaron santificando el sábado. Eso también está en Lucas 23. Lucas 23. $54. $54 al 56. ¿Alguien lee? Amén. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Gracias. Y también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vinieron al sepulcro cuando fue puesto su cuerpo. Y al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Estaba María, María Magdalena, la Virgen María que le dicen los católicos. Virgen María, María Magdalena, Juan también estaba al pie de la cruz. Ellos descansaron en sábado, como dice aquel versículo. Todos los que lo acompañaron no alcanzaron a poner la especie, o sea, le pusieron especie de ungüento y después descansaron el sábado, apuradamente, porque venía el sábado, porque era el viernes al atardecer, cuando murió Jesús. ¿Ven? Sí. Ahí también está que ellos guardaban el sábado de tarde a mañana. También en Hechos 16, 13. Hechos 16. También los apóstoles, después de la ascensión de Cristo, también guardaban el sábado. Entonces, si todos guardaban el sábado, ¿por qué nosotros hoy en día no guardamos el sábado? Por mala costumbre nomás hoy en día, porque ya lo sabemos. Porque nos engañó, pues nos engañó el cuerno pequeño. Sí, con uno pequeño, sí. Y el más pequeño nos engañó a todos. El más pequeño. Hechos 16, 13. Aquí dice también, un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y nos sentamos y hablamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces también se reunían en sábado. También el versículo 17. Está siguiendo Pablo y a nosotros nos gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y ellos anuncian el camino a la... no, perdón, era el 17. Era el Hechos 17, 2. Dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. O sea, discutía con los judíos para convencerlos. Entonces, justamente se reunía también en sábado. Y también en el versículo 18, o sea, en el capítulo 18 y el versículo 4, también nos dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. O sea, ¿por qué lo hacía en sábado? ¿Ustedes creen que es coincidencia que lo hacía en sábado? No, porque guardaban, era el día de congregación que tenían ellos. Día de era el momento congregación. poder hablar. Día de reposo del Señor. Claro. Ellos tenían esa costumbre porque era según el mandamiento, pues. Entonces, ahí todavía no se cambiaba el día de reposo. El cambio del cuarto mandamiento realizado por el papado fue un proceso lento y gradual en la historia. La Iglesia romana admite abiertamente la responsabilidad de introducir la adoración del domingo en lugar del sábado, afirmando que tiene el derecho de efectuar tal cambio para celebrar la resurrección de Cristo. Es verdad que Jesús resucitó el domingo
como también es verdad que en ningún lugar en la Biblia encontramos mención que a partir de la resurrección el domingo deba ser observado como día de descanso. Entonces aquí lo dice clarísimo. Nunca en la Biblia van a encontrar un versículo que diga el domingo fue cambiado. Ellos, la Iglesia Católica, reconocen por su autoridad de la Santa Iglesia Católica, como dicen ellos, de la Madre Iglesia Católica, que ellos por su poder cambiaron el día de reposo. Y también yo he escuchado que dicen, todo el que guarda el día de nuestro día impuesto, admite la autoridad de la Santa Iglesia Católica. Entonces todos los cristianos que guardan el domingo también están asumiendo su sello de autoridad. Y así asumiendo con todo lo que viene con ello. Ujú. Porque Exactamente. sabemos que nadie puede asimilarse a Dios. Y ellos se hacen, el papado se hace como Dios. Claro, porque le puso, de hecho, en cuanto se llama en un capítulo, en una lección que tuvimos contigo, Ujú. vimos qué es lo que significa papado. Significa Dios terrenal. Por eso, papa significa Ah, Dios. el ¿Te acuerdas cuando lo vimos? Vicarius Filii Dei. Sí, Vicarius Felidae. Sí, Ujú. sí. ¿Te acuerdas Ah, cuando eso lo vimos? también, pues mira, vamos a ir a Juan 14:25, que ellos se dicen, el Papa dice que tiene tres nombres, que es el Santo Padre, el Sumo Pontífice y Vicario de Cristo. Esos tres nombres se adjudica el Papa. Pero en Juan 14:25 vemos quién es el Vicario de Cristo. ¿Alguien sabe quién es el Vicario de Cristo? O sea, vicario significa representante, representante de Cristo en la tierra. ¿Saben quién es? ¿En la tierra? ¿Sí? En la tierra, ¿En la el tierra? Espíritu Santo. Exactamente, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. El único que puede tener el nombre de vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y eso está en Juan 14. Juan 14. Catorce 25. No, no era 25, a ver. Era el 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ahí está, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que es, yo os he dicho. Entonces, ese es el representante de Cristo en la tierra. Solamente Sí. el Espíritu Santo. También. También, y el otro nombre que se adjudica, Padre Santo. Padre Santo. También en la Escritura dice en Mateo 23:9. Mateo 23:9. Aquí dice, aquí está hablando Cristo también. Bueno, voy a leer del 8. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, o sea, él mismo. Y todos vosotros sois hermanos. Por eso nos decimos también hermanos unos con otros. Y no llaméis padre a vuestro, o sea, perdón, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y esto no se está refiriendo a nuestro Padre carnal, pues si le podemos decir Padre, sino a un Padre espiritual está hablando aquí Cristo. Y el único que se llama Padre Santo y espiritual es la bestia también, o sea, el cuerno pequeño, que es el Papa romano. Y también el otro nombre que tiene es Sumo Pontífice. Pontífice significa puente, sumo puente. O sea, puente es intercesor. O
sea, y el único intercesor, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No, po, Cristo. A Cristo. De Sí, verdad, po. Jesús. Jesús es el único, o sea, ahí El único intercesor Es el ante el único Padre puente. Celestial es Él. Cristo, Jesucristo. exactamente, eso está en 1 de Timoteo 2:5. No hay otros dioses, no hay nadie más que pueda llevar la oración o pedirle algo a Él para que la haga llegar al Padre. Ujú. Aquí nos dice, po, porque el Papa se pone los 3 nombres de Dios: sumo Padre Santo, sumo pontífice y vicario de Cristo. Los 3 nombres de la deidad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, nuestro mediador, puente, intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ese es el único puente o intercesor ante Dios. Amén. Matías, ¿tienes ¿Sí? abierto ahí el traductor de cuánto se llama de lenguaje con el que ponía ahí el otro día el significado al hebreo? Ah, Logos. Sí, ¿Sí? es una página web. Se llama Logos, Logos. logos.com. Ya, ya. ¿Qué queréis ver? No, para ver el significado de papa. Ah, no, pues Papa no sale Significado. no sale Papa en la ¿En Biblia, dónde pues. fue que lo vimos la otra vez? ¿Lo viste, sí, el significado? ¿Lo Papa, buscaste ahí mismo? Parece que lo buscaste y sí salía. de Papa no. Papa no sale en ¿No? ninguna parte de la Biblia. ¿No? ¿En dónde fue que lo vimos? Papa, No, papado parece. tú dices Esta es la referencia Vicarius Filii Dei. a Dios en la tierra. Ujú. No, pues no sale en la Biblia. ¿Tú te refieres a eso de qué significaba el nombre en letras romanas? Parece, sí. Es que eso no lo había preparado, pero bueno, a ver. No, pero no sale en la Biblia eso. Eso Ya es no, pero no importa. Vicarius Filii Dei. Ese es el nombre de esto en latín. El latín, pero eso en letras romanas. En letras romanas, si uno lo suma, se da el número 666. Eso es una clase más adelante, porque ahí estamos tocando el Apocalipsis también. Ya. Pero por eso no lo había querido poner, pero sí. No es que no lo tenía preparado, no tengo la página específica, pero No, pero déjalo ahí entonces. y está en letras romanas, y si uno suma todas las letras que dicen el nombre Vicarius Filii Dei, porque esto es una institución romana y ellos usan las letras romanas, usan el latín también. Y si lo ponemos en latín, Vicarius Filii Dei, y sumamos todas las letras romanas, o sea, la L significa 50, la B significa no me acuerdo qué, si la sumamos todas, da el 666. Wow, qué fuerte. Y esa es la marca es De la el bestia. nombre de la bestia. Es que también en Apocalipsis habla de la bestia, pues, y es el mismo sistema. Solo que en Apocalipsis, como dije, repite y amplía lo mismo. Pero ahí no lo quería, no ahí quería meter por ahí para no saturarlos con tanta información, pero solamente Daniel le estaba mostrando. Pero sí, también es el mismo sistema el de Apocalipsis. ¿Qué más? Ya me estoy pasando de la hora. Para mantener delante a todos los católicos la devoción que se debe tener al Papa, o sea, al domingo. El Papa Juan Pablo II publicó el 31 de mayo de 1998 una carta apostólica llamada Dies Domini, Día del Señor, en el cual dice los cristianos asumirían como festivo el primer día después del sábado, porque en él dio la resurrección el Señor. Pero eso no es bíblico.
aquello que Dios realizó en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo. Encontró en la muerte y la resurrección de Cristo y su cumplimiento, aunque esto tenga una máxima expresión solamente parusia, con la venida gloriosa de Cristo. En él realiza plenamente el sentido espiritual del sábado. Del sábado pasa al primer día después del sábado. Del séptimo día se pasa al primer día, el dies domini, como le dicen, eso está en latín. Ahí también usan el latín. Se transforma en dies Christi. Eso es una carta del Papa Juan Pablo II también, que también estaba tratando de impulsar el día domingo. También el Papa Francisco hoy en día ha escrito ¿cómo se dice? La encíclica Fratelli Tutti, también, no me acuerdo la otra encíclica, pero también habla del domingo y lo trata de enlazar con las problemáticas de hoy en día, como el cambio climático, la familia, el trabajo, todo lo asocia porque la bestia el cuerno pequeño está trabajando para implantar su día de reposo, que va a ser impuesto por fuerza en el futuro. Eso está en Apocalipsis. Y por último, su dominio va a ser quitado por un tribunal y será destruido. Y eso está en Daniel 7:26. Como habíamos leído, en Daniel 7:26 nos muestra la conclusión de este conflicto, porque Dios siempre va a triunfar a pesar de cualquier poder que se lo ponga. Amén. Daniel 7:26. Nos dice aquí: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido, está hablando del cuerno pequeño, y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios lo servirán y obedecerán. Ahí está la conclusión del gran conflicto. Después de la supremacía papal, Daniel vio la escena del juicio, en la que fueron puestos tronos y un anciano de días, que es el Padre, se sentó. Millares de millares lo servían y enseguida el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Este juicio se inició después de la supremacía papal de 1798 y corresponde al juicio preadvenimiento de Cristo. Cuando termine este juicio, porque este juicio está pasando en este momento, Cristo no está ocioso en el cielo, está haciendo algo. Y lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos. Esto culminará con la gloriosa segunda venida de Jesús, que está en Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7, que nos dice que todo ojo le verá. Cuando el pecado vendrá y su fin y los poderes antagónicos a Dios serán destruidos. En Apocalipsis 20:10. Y me gustaría también aquí hacer un llamado a ustedes. Aquí nos dice que ustedes están de acuerdo a hacer un compromiso con Dios, que su adoración solamente será en el día que Él dice. No adoraré no adoraré a ninguna imagen, porque esto nada pueden hacer por mí. Las imágenes es parte de un mandamiento, del segundo mandamiento, y nosotros no debemos adorarlas. Así que se comprometen a no adorar imágenes y a no tener imágenes en sus casas. No hay que tener imagen de nada. No, pues, hay que tener imágenes. Pero yo no adoro imágenes. Yo tengo una foto, pero muy antigua, de un cuadro antiguo, que tiene un Cristo, pero no se adora. No, pero si una representación de Cristo, o sea, una representación no es para adorar, no hay problema. Pero, por ejemplo, que yo yo dibujo. No, pero dibujar tampoco, no es que imagen se refiere siempre a adoración. No, yo no hago adoración más que la pura Biblia. Tengo un pisito donde tengo todos los cuadernos de petición. Tengo todo. Tener una imagen como una foto
de Cristo sin adorarla no es una violación del mandamiento, ¿no? Ah, ya. Pero si ustedes tienen una imagen, por ejemplo, que fue hecha para adorar, para orarle, o eso sí, po. Por ejemplo, si tienen una imagen de una virgencita, eso sí sería no. adorar, sería Y el adoración. crucifijo también, pues lo mismo. Un crucifijo, sí, también, sí. ¿Se comprometen ¿Sí? a no adorar Sí, imagen? Sí, yo de hecho tenía me uno comprometo. para Obedecerle darle- al Señor. Buena. Sí, amén. También. Segundo, aceptamos a Jesús como nuestro abogado delante del Padre y que También. Él es solo uno. Y Amén. Él solamente puede perdonar nuestros pecados. Así es, Solamente amén. Él, cuando nosotros nos arrodillamos y logramos en secreto a Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Amén. Y también ustedes aceptan el sábado como el día señalado del cuarto mandamiento de Dios, de la Santa Ley, y van a santificarlo de ahora en adelante para darle la gloria a Dios. El sábado sí. ¿Sí? Bueno, todos los días hay que adorarlo, pero el día Pero sábado el día sí. separado de Dios, que Él separó, Sí, po. ¿están dispuestos a adorarlo? Ya nos Sí. comprometimos con Amén. la Jennifer a no trabajar el sábado y Amén. a Amén. Gloria a Dios, yo no lo trabajo. Vamos a cambiar el día del sábado para el domingo. Yo llevo a ver. Acuérdense que es del viernes al atardecer al sábado hasta el anochecer. Ay, que mucho, pues, Mati. No, pues lo mismo. Es lo mismo. Es lo Yo de mismo que que un empezó la día. pandemia ya no trabajo los sábados. Es lo mismo que un día, solamente se empieza el viernes en la noche, el viernes en la noche y se termina el sábado al atardecer también. Es lo mismo que un día. Ujú. No, si nos vamos a comprometer como niños buenos. Bueno, Amén. amén. Así que qué bueno que se comprometieron y esa fue la lección de esta semana. Dios siempre Hermoso. va a Preciosa la premiarnos, lección. va a premiar y bendecir a los que lo honran a Él y guardan Amén. sus mandamientos. Así que Amén, no se amén. preocupen porque puedan tener problemas con su trabajo, porque el Señor siempre los va a bendecir. Eso es verdad. Amén.